hombres en la audiencia y todos los hermanos que van a estar conectados, que van a abrir la página, Dios amado, para escuchar lo que tú tienes para cada uno de nosotros, Señor, en un llamado por mi salvación. La iglesia La Roca, la voz del arrebatamiento, Dios amado, está pagando el precio, está dispuesta, Dios amado, para que los hermanos puedan entender y puedan escuchar qué hora hay y dónde estamos parados en el reloj de Dios, en esta hermosa. Así que estamos contentos, Dios amado, porque tu presencia sé que nos va a apoyar y nos va a cubrir de forma poderosa. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Buscamos las escrituras en el libro de los Hebreos. Alabado sea el nombre del querido Dios, que reina para siempre. El libro de los Hebreos, capítulo 8. Libro de los Hebreos, capítulo 8. Gloria sea el que vive y reina para siempre. Aleluya. Gloria sea el nombre del Señor. Libro de los Hebreos, capítulo 8. Amén. Vemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo que está en medio nuestro. El libro de los Hebreos, capítulo 8. Vemos el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo que está en medio nuestro. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrenda y sacrificio, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Así que si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdote que presenta las ofrendas según la ley. Puede sentarse. Oiga bien. Escucha bien lo que vamos a decir en esta hermosa y maravillosa mañana del Señor. El domingo pasado nos quedamos en una enseñanza sobre el hijo pródigo. Quiero traer un recuento para refrescar el tema de lo que estamos hablando, sobre lo que es un llamado y de lo que es una salvación. Estábamos diciendo y estábamos expresando que siempre nosotros nos llenamos la boca y decimos y expresamos que hemos sido escogidos desde el vientre de mi madre. Cuando yo escucho un predicador, cuando yo escucho un pastor, cuando yo escucho un profeta, cuando yo escucho un evangelista, cuando yo escucho, a un apóstol, cuando yo escucho a cualquier hombre de Dios que Dios usa con poder y autoridad, no, yo fui escogido desde el vientre de mi madre. Y estábamos diciendo en la clase del domingo pasado, para los que no estuvieron y no escucharon, usted vaya a la página Iglesia La Roca, la voz del arrebatamiento, y allí están los estudios bíblicos paso por paso. Allí están las clases para que usted escuche y sepa de lo que estamos hablando, porque está grabado y está en evidencia. Entonces, todos o algunos hemos sido escogidos desde el vientre de mi madre. Mire, todo el mundo fue escogido desde el vientre de su madre. Cada uno de los que está en el planeta Tierra, cada uno
fue escogido desde el vientre de la madre. ¿Por qué? Porque yo estaba diciendo el domingo pasado, estábamos hablando, que si usted ve el paño que está a espaldas mía, si usted ve, aquí usted está viendo y usted va a observar que aquí hay dos hermanos, Caín y Abel. Caín y Abel son dos hermanos. Pero Caín y Abel fueron escogidos desde el vientre de su madre. Y su madre se llamaba Eva. Pues ellos dos fueron escogidos desde el vientre de su madre. Hasta el día que Caín levantó la mano contra su hermano Abel. Fíjese, escuche, ¿sabe? Caín levantó la mano contra su hermano Abel. Pero Caín fue el primogénito de Adán y de Eva. Pero levantó su mano contra su hermano y lo mató. Pero también Abel fue escogido desde el vientre de la madre de su madre, llamada Eva. Igual que usted, igual que yo. O sea, hemos sido escogidos desde el mismo vientre. O sea, aquí nadie todavía, o sea, la iglesia que milita y los hermanos que nos están escuchando, todavía aquí nadie puede decir que ya es salvo. O sea, todavía, sí, pero predicador, sí, pero pastor, esa es la fe. Sí, la fe es una cosa y lo que yo estoy haciendo es otra cosa. O sea, porque, mire hermano, yo le he comentado a mi esposa que hay diferentes clases de fe. Yo tengo fe, como dicen muchas personas, yo tengo fe por las imágenes. Yo tengo fe de que algo viene de camino. Yo tengo fe por lo que yo creo. Yo tengo fe que todo me va a salir bien. Entonces, hay diferentes clases de fe. Pero la fe más segura y la fe que tiene más certeza es la fe que aquel que nos la ofreció, llamada Jesús, es una fe espiritual, que las cosas nacen de lo que no existe, que las cosas llegan de donde nosotros no pensamos. Pero yo tengo fe, pero la Biblia dice que hubieron hombres de Dios que tuvieron fe y murieron y nunca recibieron lo que se les prometió. Escuchen, hay gente que por fe ellos pensaban que iban a ser salvos y perdieron ¿qué? La salvación. Por eso es que estamos viendo dos hermanos. Estos dos hermanos que tú estás viendo, estos dos hermanos que tú estás observando, oiga, vinieron desde el vientre de su madre hasta que Caín mató a Abel. Entonces, Dios pone sentencia sobre la vida. O sea, Dios pone sentencia sobre la vida de Caín. Caín representa la iglesia que se queda. Escuchen, Caín representa la iglesia que se queda. Abel representa la iglesia que se va. O sea, mire, o sea, si usted tiene fe de que ya tú eres salvo, yo te digo algo. Eres bienaventurado. Si tú dices que la fe que tú tienes, que tú te vas a salvar, que ya tú eres salvo, tú eres bienaventurado. ¿Tú sabes por qué? Porque el domingo estábamos diciendo, y yo traje que había un hombre también que fue escogido desde el vientre de su madre, que fue Pablo, el cual el Espíritu de Dios usó. O sea, el cual el Espíritu de Dios usó. ¿Para qué? Para dejar plasmado el camino de la iglesia, de lo que la iglesia iba a pasar. Una vez Pablo
vez dice, porque sintió una experiencia que lo dejó marcado para marcar lo que es la iglesia en los ministerios. Pablo se enfocó en la salvación de la gente. Pablo se enfocó en predicar y enseñar para que la gente llegase al camino de la salvación. Escuche, Pablo se enfocó en enseñar, en predicar, en presentar a Jesús como el Salvador. Pablo tenía un ministerio que él estaba, buscando las almas que estaban perdidas. Y se enfocó de tal manera en el ministerio. Escucha bien. A veces nos enfocamos en el ministerio, nos enfocamos de una manera en lo que Dios está haciendo, nos enfocamos, en lo que Dios va a hacer, nos enfocamos en las bendiciones que Dios nos está dando, nos enfocamos, alabado sea el nombre del Señor, nos estamos enfocando en todo, en la salvación de la gente. Nos estamos enfocando en los milagros de la gente. Nos estamos enfocando en el poder que está sobre cada uno de nosotros. Nos estamos enfocando en el poder del Espíritu Santo. Pero Pablo sintió algo que lo dejó escrito. Oiga, Pablo que estaba ministrando, Pablo que estaba rescatando las vidas que estaban perdiéndose, Pablo que estaba enseñando y corrigiendo las iglesias, Pablo que estaba siendo usado por Dios, por la palabra y por el poder del Espíritu Santo, un día sintió algo y lo dejó escrito. Porque tenemos fe de que ya yo soy salvo. Pero Caín se sentía salvo también. Abel se sentía salvo también. Pero Pablo dijo: no vaya a ser que yo, llevando mucha gente al reino de los cielos, no vaya a ser que yo, llevando mucha gente al camino de la salvación, no vaya a ser que yo, llevando a mucha gente al conocimiento, sea yo eliminado de esta carrera. Cuando Pablo habla, él está diciendo: no vaya a ser que yo sea eliminado de la carrera por donde voy caminando, no sea yo que haya perdido el blanco de la soberana vocación por la cual se me ha entregado. No vaya a ser que yo me enfoque tanto en el ministerio, no vaya a ser que me enfoque tanto en los demonios, no vaya a ser que me enfoque tanto en el poder de Dios, no vaya a ser que me enfoque tanto en esto, en aquello, en lo otro, y pierda el camino de la salvación. Eso yo no estoy diciendo, eso lo está diciendo Pablo. ¿Cuántos hermanos están enfocados en su ministerio? ¿Cuántos hermanos están, enfocados en el ministerio del cántico, en el ministerio de que tengo que traer tantas almas a los pies del Señor, que tengo que buscar el poder de Dios, la autoridad de Dios, tengo que buscar el fuego de Dios, y nos estamos olvidando de la salvación? Un llamado, una salvación. Un llamado, una salvación es algo que nosotros todavía no hemos aprendido a cabalidad lo que significa, porque el hombre y la mujer de Dios que se preocupa por su salvación tiene que preocuparse primero por las conductas contrarias a lo que la Biblia dice de nuestra vida. Para yo enfocarme en mi salvación, para yo empezar a creer en la salvación que se me ofreció, yo tengo que empezar a pelear con mis defectos, yo tengo que empezar a pelear con mis debilidades, yo tengo que empezar a pelear con todo lo que está asediando mi vida, porque lo que me está enfocando es lo que me está haciendo perderme del camino de la salvación. Hay gente que está en el camino opuesto, que fueron llamados a una salvación
y hoy en día están fuera de esa salvación. Por las conductas negativas que tenemos. Una de las peores conductas que puede tener el hombre, la naturaleza del hombre y de la mujer, es la altivez de espíritu. Una persona altiva es una persona que se cree superior a los demás. Una persona altiva es una persona que no puede recibir a lo mejor un consejo de alguien, porque puede llevar tantos años en el pastorado, puede llevar tantos años en la iglesia, y eso lo hace un engrandecimiento en la persona, que a lo mejor viene una persona y le dice: mire, yo creo que si usted hace esto, usted puede recibir la bendición mejor de parte de Dios. No, yo llevo tantos años, ya yo conozco a Dios. A Dios no hay quien lo conozca todavía, porque jamás nadie ha visto a Dios, jamás nadie ha conocido a Dios. Lo que usted conoce de Dios es lo que usted conoce de usted. Si usted no conoce de usted, usted no conoce a Dios. Lo que usted conoce de Dios es lo que usted conoce de usted. Y usted mismo ni se conoce, ¿cómo me va a decir que conoce a Dios? Si usted mismo no se conoce, ¿cómo usted dice que conoce a Dios? Eso se oye un poco raro, pero es la realidad. Porque te voy a dar un ejemplo de cómo es Dios y de cómo se mueve Dios. Estuve hambre, fui a tu casa y no me diste de comer. Estuve sed, te pedí agua y no me diste de beber. Estuve enfermo en el hospital en mi casa y no me fuiste a ver. Y decimos: Señor, pero ¿cómo es esto si yo no te vi? Sí, pero por cuanto se lo hiciste al adicto, se lo hiciste al que no conocía. Cuando fue aquel adicto a pedirte agua, cuando te pidió comida en la luz, cuando te pidió comida en Burger King a un solo pagado, cuando te pidió comida en los chinos, cuando te pidió comida en la cafetería. Entonces ahí estaba Dios. No es que Dios no mora en vasos sucios, no es que Dios no va a morar en nadie, sino Él lo que quiere es que demostremos la humildad, la sencillez de la cual el Evangelio nos ha dado la salvación, para ofrecerle salvación a otro. Por eso, cuando vemos también otra historia que presenté el domingo pasado, te presenté al hijo pródigo. Un hombre adinerado que tiene sus dos hijos. Un hijo decide llevarse la riqueza, tomar su parte, se fue al mundo, la disfrutó, la gastó. Pero el asunto de esto es que cuando gastó la riqueza, vino a su mente: si en la casa de mi padre tantos jornaleros los hay, voy a volver a la casa de mi padre, porque allí hay en abundancia y no tengo que estar pasando escasez ni necesidad. Entonces vuelve el hijo, el padre lo recibe, hacen una fiesta, pero dentro de la casa había otro hermano que se preocupó más por los bienes que por la llegada de su hermano. O sea, se preocupó más por los bienes que por la llegada de su hermano. Y así mismo está ocurriendo en las iglesias. Así mismo está ocurriendo dentro de los templos, que la gente que se fueron después que tuvieron vidas de pecado han decidido volver a la iglesia. Dios los ha traído. Entonces los hermanos que están dentro, los hermanos que están sentados, empiezan a hacerle la guerra. No han visto que Dios los ha llamado de nuevo a una salvación, que Dios le ha dado la oportunidad, que Dios los está trayendo con cuerdas de amor. Entonces los que están sentados no quieren que ellos lleguen. Entonces el que se fue no estaba mal. El que estaba mal era el que estaba dentro. Mira, fulano vino para atrás otra vez, vamos a ver qué Dios hace.
No se alegra de que haya llegado, no va y lo abraza. Me alegro que haya llegado a la casa de Jehová. Me alegro que haya tomado una buena decisión. Aquí hay abundancia de nuevo. No importa lo que hiciste, no importa lo que pasó. Aquí hay que empezar de nuevo. Tienes que empezar de nuevo. Olvídate de lo que pasó. Lo importante es que Dios te ha traído de nuevo con cuerdas de amor. Pero el que está dentro sentado está molesto. Voy a traerte otra historia. Eran 100 ovejas. Escuche bien, eran 100 ovejas. 100 ovejas que estaban dentro de la iglesia. Pero de momento una oveja se fue. Hay 99. Se fue su oveja. Pero las 99, ninguno de las 99, ¿qué hizo? Fui a buscar la que se perdió. ¿Saben? Son 100 ovejas. Se fue una de las ovejas y cayó perdida en el mundo. Cayó perdida en enfermedad, cayó perdida en su casa, quedó perdida en la cárcel. Pero las 99 no se preocuparon por la que se fue. Entonces dice la Biblia que el pastor de los pastores va y busca a aquella que se perdió. Y cuando la trae, las 99 se molestan. ¿Saben? Las 99 empiezan a pelear. Hoy tú puedes ser de las 99 como puedes ser de la que se fue. Pero también traje otra historia el domingo pasado. Un hombre que fue cogido desde el vientre de la madre llamado Pedro. Un hombre llamado Judas escogido desde el vientre de su madre. Los dos fueron escogidos por Dios. Jesús, orando una noche entera, fue escogido, fue llamado para escoger a 12 apóstoles que iban a ser de las tribus de ¿qué? De Israel, para poder gobernar. Se le ofrecieron 12 tronos, se le ofrecieron 12 coronas, se le ofrecieron la salvación. Pero Dios, mire, abra sus ojos, porque Dios nos ha ofrecido una salvación a través de su Hijo. Pero a ellos les ofreció una salvación para gobernar desde un trono, con coronas de oro y sentado en un trono para juzgar. Pedro es la iglesia que representa en la tierra a los cristianos como usted y como yo, que somos agresivos y le cortamos las orejas hasta el mismo diablo. Pedro es la iglesia terrenal que representa a la iglesia que se va. Pedro es la iglesia que representa a los cristianos, a los pentecostales, a los de asambleas de Dios, a los mormones, a los que presentan los católicos, a cualquiera de cualquier denominación. Porque Pedro es el tipo de iglesia que tiene que pelear consigo mismo, con su carácter, con su altivez, para pelear, alabado sea el nombre del Señor, con el pecado que lo asedia y el que te asedia a ti también. ¿Cuántas veces el pastor no le ha cortado el cuello a las ovejas? ¿Cuántas veces las ovejas no le han cortado el cuello al pastor? Entonces, dentro de la iglesia hay una guerra, hay una batalla del más fuerte, del más que tenga poder, del más que tenga autoridad, del más que grite, del más que hable, del más que diga, del más que tenga revelación de que su ministerio
Pedro es la iglesia que tiene que pelear. Pero fíjese, a Pedro le dieron las llaves del reino. Fíjese, a Pedro le dieron las llaves del reino. A ti y a mí nos han dado las llaves del reino también. Pero Judas se le entregaron también las llaves del reino. A Judas se le entregaron las llaves del reino. A Pedro se le entregaron las llaves del reino de los cielos, pero a Judas se le entregaron las llaves del reino del infierno. Alabado sea el nombre del Señor. Y él fue llamado igual que tú, igual que yo. Él fue escogido desde el mismo vientre de su madre. A él le entregaron las llaves del reino de los cielos, pero él quiso el reino de Satanás con una salvación. Oiga, Judas fue llamado y Pedro. Pero Judas quiso, mira, por eso es que vemos aquí la condenación, por eso es que vemos la condenación, por eso es que vemos una puerta con el número de hombres de 3:6, la condenación. Pero ¿qué dice? De cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Y estamos viviendo una iglesia así. Estamos viendo una iglesia así. Que cuando tú te metes a las páginas de la iglesia, estamos viendo la iglesia del espagueti, la iglesia de la manguera, la iglesia de la piscina, la iglesia del chapuzón, la iglesia de esto, la iglesia de aquello. Hay diferentes iglesias. Pero ellos te presentan a Cristo como Salvador. Ellos te presentan a Jesús. Ellos te hablan en lengua. Ellos profetizan. Ellos tienen poder. Bueno, ellos tienen tanto poder que tienen poderes de Mortal Kombat, con fatality y todo, con luces y todo. Están las iglesias que te sacan los demonios a besos limpios. Está la iglesia donde el pastor besa a todas las hermanas para sacarle los demonios. Está la iglesia de las danzas, está la iglesia de las profecías, está la iglesia de esto, está la iglesia de aquello, está la iglesia de los homosexuales, está la iglesia de las lesbianas. Todas te presentan a Jesús como Salvador. No es que somos las ovejitas negras del Señor. No es que somos las ovejas perdidas del Señor. Cuando tú te metes en YouTube y empiezas a buscar las iglesias, hay diferentes denominaciones de iglesias. Ahora hay lesbianas que son pastoras. Ahora hay homosexuales que son pastores. No, porque les predicamos a esto para que estos se salven. Te presentan el plan de salvación. Pero a Dios no se puede burlar. A Dios, con Dios no se puede jugar. Porque Dios viene a buscar un pueblo. Dios viene a buscar una iglesia. Dios no viene a buscar multitudes. Él viene a buscar un remanente que le obedezca. Por eso es que vemos la puerta de la condenación. Y vemos la puerta de la salvación. Dice Juan 10:2. Mas el que entra por la puerta, el pastor es de las ovejas. Entonces que vemos una puerta con el número de hombres 3:7. ¿Tú sabes cuál es el problema de lo que nos están viendo? ¿Tú sabes cuál es el problema de los que nos están escuchando? Que siempre van a buscar una excusa para llevar lo contrario. Porque aquí no dice Iglesia La Roca ni Antonio González. ¿Sabes? ¿Tú sabes lo que pasa? Que la iglesia va a recibir mayor condenación. ¿Tú sabes por qué?
Porque es mejor no haber conocido el camino de la justicia. Es mejor no haber conocido el camino de la justicia que conocerlo y apartarse de él. Y el problema, ¿tú sabes cuál va a ser tu problema de ahora en adelante? Que estás viendo lo que está plasmado aquí. Y cuando tú ves lo que está plasmado aquí con citas bíblicas, es como un rompecabezas, porque es como una fuente inagotable. Y esto no tiene excusa para nadie, porque es mejor a veces no ver que ver, porque el que ve se condena y el que no ve no se condena. Y Dios va a hacer ver a la iglesia, porque si la gente se llena la boca, los pastores, los predicadores, los evangelistas, los profetas, los apóstoles, todo lo que se llama denominación de iglesia, se llenan la boca, nos llenamos la boca y decimos y decimos y decimos, pero vamos a recibir mayor condenación. Vamos a recibir mayor condenación. Vamos a recibir mayor condenación. ¿Usted sabe por qué? Porque a veces es mejor no ver que ver. Y la iglesia está cansada. Bueno, la iglesia habla, viste aquel pastor que esto, la iglesia de aquello, la iglesia de aquello. Pero de ahora en adelante, la iglesia La Roca, la voz del arrebatamiento, va a empezar a sacar unos paños para que la gente vea. Para que la gente vea, si vieron lo malo, van a tener que ver lo bueno también. Porque si se gozan de lo que están viendo, entonces vamos a verlo también en los paños, de lo que está plasmado, de lo que está escrito, de lo que dice la Biblia, acerca de un llamado, de una salvación, porque es que creemos que ya somos salvos, pero tenemos un pie en el mundo y en el infierno a la vez. Y la iglesia quiere seguir jugando a la oveja con el pastor. La iglesia quiere que queremos seguir viviendo nuestras vidas cómodas y no queremos vivir la vida del evangelio de 30, 40 años. Dios no ha cambiado lo que ha cambiado en la generación. Dios es un Dios de sombra. Él no tiene sombra, Él no tiene variación. Lo que cambiamos somos nosotros. Nosotros somos los desertores. Nosotros nos olvidamos de Dios. Nosotros nos olvidamos de la ley de Dios y nos olvidamos de sus promesas también. Un llamado, una salvación. Un llamado, una salvación. Mire, me llamó mi hermano de los varones, el menor, Raymond, me llamó y me dijo, su compañera dice, ¿y eso que tú escuchas? Chacho, eso es sana doctrina. Me dijo, eso es sana doctrina. Ese no lo van a invitar para acá. Porque las iglesias lo que tienen es un duérmete nene, duérmete ya, suena la trompeta y te quedará. Duérmete nene, duérmete ya. Eso es lo que tenemos en las iglesias, un duérmete nene. Y nosotros los pastores creemos que tenemos el pueblo convencido y a la gente convencida. Mire, la gente está ahí porque la gente está ahí sentada, porque esa va a ser la evidencia. Esa va a ser la evidencia de que si pasa algo, yo dije, yo tenía un pueblo fiel, yo tenía un pueblo remanente, había un pueblo sentado que sabía que se estaba trayendo falsa doctrina, que se estaba trayendo herejía, pero yo los tenía sentados para que ellos vieran, aunque ellos no eran parte de ellos. Porque ahora se habla de mucho poder, pero no se habla del dueño del poder. Antes, cuando Dios llegaba a un culto, antes llegaba un culto, y cuando digo antes, es antes.
¿Por qué? Porque hoy en día llegan los hombres, no llega Dios. Cuando Dios antes llegaba a un culto, escúcheme bien, cuando Dios antes llegaba a un culto, ¿y ahora quién llega? Los hombres. Cuando Dios antes llegaba a un culto, ¿tú sabes qué pasaba? Se rompían las cadenas. Cuando Dios antes llegaba a un culto, la gente era libre. Cuando Dios antes llegaba a un culto, llegaba a su presencia y nadie tenía que empujar a nadie, nadie tenía que hacer nada, sino que su presencia se paseaba en la iglesia, se paseaba en la campaña y la gente a la distancia decía: wow, yo siento algo que se me paran los pelos, yo siento algo que está pasando, yo siento algo que está sucediendo, yo oigo una voz que me llama. Ahora Dios no se mueve porque llegan los hombres. Y como llegan los hombres, ¿tú sabes qué hace Dios? Se queda quieto. Antes yo podía decir que Dios llegaba. ¿Tú sabes cuando yo me doy cuenta cuando Dios llega? Cuando yo abro las escrituras y empieza Dios a hablar y a trazar por las escrituras, yo digo: aquí está Dios en el asunto, aquí Dios está tratando con la iglesia, aquí Dios está tratando con las ovejas. Y es cuando su palabra se es abierta y empieza el predicador a traer por la palabra y caiga por donde caiga, guste a quien no le guste. Entonces empieza Dios a meter su mano, a hacer milagros, a hacer prodigios, a hacer lo que Él sabe hacer. Usted sabe cuando yo sé que Dios no llega a un culto. Usted que me está viendo, usted que me está escuchando, usted sabe cuando yo sé que Dios no llega a un culto. Cuando llega el predicador y llegaron los demonios con el predicador en el carro. Tú sabes cuando, mire, usted sabe cuando yo sé, cuando llega el predicador con los demonios en el carro. Porque desde que le dan la parte al predicador, todos son los demonios. Y la iglesia caía en demonios, todos estaban en demonios. Aquí lo que hay que es un culto de liberación, todos estaban en demonios. Pero si esa es la iglesia que está sentada, la iglesia de la salvación, ¿qué pasó? Entonces llega el predicador y empieza la manifestación de los demonios. O la iglesia estaba endemoniada o lo llevó el predicador. O la iglesia estaba endemoniada o los demonios llegaron con el predicador. Entonces ahí es que yo sé que llegaron los demonios y no llegó Dios. ¿Entendió eso? ¿Usted entendió eso? Porque no me diga a mí que llegan todos los evangelistas, llegan todos los predicadores a diferentes iglesias y empiezan todos los demonios a moverse. Y cuando se mueven los demonios, la palabra de Dios escasea. No se habla de la palabra de Dios, sino que se habla del diablo, de los demonios. Hay gente que tiene que ser libre, pero si los que están sentados en la iglesia. Y va el predicador a la otra iglesia y los mismos demonios. Y cuando tú lo ves en otra iglesia, los mismos demonios. No, Dios me dio ministerio para los demonios. Pues para los demonios o para ¿cómo que para los demonios? Si el ministerio mío es de liberación de demonios nada más. Entonces van a diferentes iglesias y ¿qué pasa? Todos son demonios. Entonces, cuando yo sé que Dios no llega, es cuando ellos leen una cita bíblica y todo se basó en los demonios y no vuelven a tocarte la palabra de Dios, porque el culto es de liberación, el culto es de esto, el culto es de aquello. ¿Y qué pasó con la palabra que liberta? ¿Qué sucedió con la palabra que rompe cadenas? ¿Qué pasó con la palabra que hace nueva todas las cosas? Como no se predica de ella, Dios no puede llegar.
Como no se predica de ella, ¿cómo Dios va a llegar? Si tú predicas de los demonios, ¿qué van a llegar? Los demonios. Si tú hablas de salvación, ¿qué va a llegar? La salvación. Porque conoceréis la verdad y la verdad te va a hacer libre. Por eso es que la verdad de Dios no se está trayendo desde los púlpitos. Ahora se está trayendo espectáculos, muchas luces, mucho fuego, mucho poder. Pero la verdad de Dios no se está trayendo. ¿Tú quieres ser salvo? Acepta a Cristo. No. Si el mundo entero ha aceptado a Cristo. El que quiera venir en pos de mí, coja la carne y niégala. Mira a ver con cuántos de nosotros hemos podido negarnos a la carne. Guerrera quiere una porción. Vamos a dejarte tranquila, que no hace que te maree. Sí, porque ahora son las guerreras. Ahora hay más guerreras que guerreros. Ahora hay más guerreras que guerreros. Ahora hay más guerreras que guerreros. Vamos a meternos por la puerta del redil. Vamos a meternos por la puerta del redil. No, yo le sirvo a Dios, pero yo no quiero la puerta del redil. Porque en la puerta del redil, ¿tú sabes lo que pasa? Hay que dejar mucho de equipaje. Y nosotros estamos llenos de equipaje. Mira, hermano, yo he podido vencer en una parte al diablo por Cristo Jesús. Yo he podido vencer a los demonios a través de Cristo Jesús. Yo he podido vencer al infierno a través de Jesús. ¿Ves? Porque Él me ha dado la fuerza y Él me saca de ahí. Pero usted sabe algo. Tú has podido vencer al diablo, a los demonios. Usted ha podido vencer al mundo entero. Pero usted y yo no hemos podido vencer al pecado que nos estamos peleando. Usted y yo no hemos podido vencer la fornicación, la mentira, el engaño. Usted y yo no hemos podido vencer las tentaciones. Levanta las manos si has podido. Levanta la manita si tú has podido bregar contigo mismo. Porque hermano, soy yo y no puedo conmigo. Soy yo y no he podido. Pero he peleado con el diablo, Dios me ha librado. He peleado con los demonios. Dios, ¿a cuántos Dios nos ha librado de los demonios y del diablo? ¿A cuántos Dios ha librado del pecado? ¿A cuántos Dios ha podido librar del pecado? Usted que nos está escuchando, un llamado, una salvación. ¿A cuántos Dios ha podido librar del pecado? A mí no. ¿A usted sí? ¿Ha podido bregar con la mentira? No. ¿Ha podido bregar con la masturbación? No. ¿Ha podido bregar con el bochiche? No. ¿Has podido negarte a ti mismo? No. Pues no has podido vencer el pecado. ¿Cuántos pueden alabar a Dios ahora? Iglesia que se queda. Dice, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Dice, de cierto digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, es el ladrón y salteador. Dice, porque mire hermano, usted ve aquí una corona y un trono. Aquí hay una corona y aquí hay un trono. La corona que le ofrecieron a Caín
Esa no fue la corona que le ofrecieron a Caín. La corona que le ofrecieron a Caín, a los 12 apóstoles, era una de oro. Un trono de oro. Una corona de oro con una silla de oro, un trono. Pero Satanás le ofreció: yo también te tengo una corona y un trono. Una corona negra con un trono negro. Aquí está establecido que para los que se salvan hay una corona de oro, y para los que se pierden va a haber una corona negra. Porque si somos reyes y sacerdotes en la tierra, cada uno va a tener una corona y un trono. No, Dios me ofreció, mire, a ellos le ofrecieron un trono y una corona. A nosotros se nos ofreció que una corona y un arrebatamiento. Pastor, evangelista, misionero, profeta, escúcheme bien. Estás llevando, pastor, a tu iglesia al infierno. ¿Por qué? Te voy a decir por qué, pastor. Maestro de escuela bíblica, te voy a enseñar que estás llevando a los feligreses, a tus estudiantes al infierno.